indicada que no prefirieron irse solos, separados. La primera sorpresa que me llevé allá fue que no existía las campañas políticas. Sí, hay fallas de audio, no sé qué pasó. Realmente se reducían a unas declaraciones periodísticas y a unos cuantos spots en la radio. No existía. ¿Por qué? Porque las estadísticas, luego estas encuestas sacaban que Morales iba a ganar por un amplio margen. Además, la oposición estaba tan debilitada que no prefirió irse solos, separados, en vez de juntarse para hacer un contrapeso fuerte. No había, pues, una oposición política como para pensar que ellos fueron los que estaban detrás de esto. Lo único que hablaban los medios de comunicación, y esto quiero puntualizar muy bien, Sharp dice que para que se lleve a cabo estos 5 pasos para el golpe de Estado suave o blando, es imprescindible, es importantísimo la participación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, dice Sharp, son los que pavimentan el camino para que todos estos pasos se vayan dando progresivamente. Sin la participación de los medios de comunicación no puede haber este método de derrocamiento de gobiernos. Del único tema que hablaban los medios electrónicos, sobre todo televisión y radio, eran de un incendio que estaba ocurriendo ahí en una parte de la Amazonía boliviana. Un incendio del que acusaban al gobierno de Morales por haber autorizado a quemar unos terrenos para prepararlos para la siembra. Ustedes saben que los campesinos queman la parte de su terreno para preparar el terreno para la siembra. Eso había autorizado Morales en unos terrenos baldíos. Eso se estaba quemando, pero misteriosamente empezaron a haber incendios dentro ya del bosque, de la selva amazónica. Claro, después se supo que habían sido provocados porque Morales incluso contrató aviones de esos supertankers para controlar el incendio. Y controlaba el incendio, pero misteriosamente aparecían otros focos por ahí. Seguían. Total que los medios acusaban a Morales de ser el responsable de los incendios. Me dediqué a monitorear, por ejemplo, las estaciones de radio. Y en 6 estaciones de radio, a la 1 de la tarde, que es el noticiario más importante de las radios, los mensajes eran los mismos. Le decían pirómano, le decían incendiario, le decían asesino de la naturaleza. Una campaña de desprestigio muy bien orquestada, muy bien llevado, porque además la televisión se hacía eco exactamente casi con las mismas palabras en las noches en sus noticiarios estelares. Los periódicos igual. Allá hay un periódico que encabezaba toda esta oposición que se llama Página 7. Sus articulistas directamente insultaban a Morales, le decían estafador, le decían corrupto, en fin, una campaña que conforme iban acercándose las elecciones iba en aumento. El día de las elecciones, el 20 de octubre, se realizó las elecciones de una forma de una forma pacífica, es decir, yo pensé que incluso era un día de fiesta porque allá votar es obligatorio. Entonces las calles se fueron llenando de puestos de comida, de ferias, donde la gente paseaba, porque se había suspendido además la circulación del transporte a nivel nacional. Hasta ahí todo estaba muy bien. A las 8 de la noche, a esa hora comenzaron los problemas porque las autoridades electorales sacaron un primer conteo basado en un PREP, como el mexicano, y decían que había una diferencia de 7 puntos, no de 10 puntos que necesitaba Morales para evitar la segunda vuelta. A las 8 de la noche, a las 8 y cuarto, Carlos Mesa, que es el competidor más cercano, inmediatamente salió a decir que iba a haber una segunda vuelta, sin esperar los resultados de la zona rural, en donde Morales tiene su mayor fuerza. Parece que ese fue el guión, porque inmediatamente estaban ahí ya listos incluso las cámaras de televisión y de radio,
que amplificaron esa noticia. Dieron por hecho los medios de comunicación electrónicos y al día siguiente también los periódicos. Segunda vuelta. Simultáneamente, esa misma noche, aparecieron grupos de encapuchados, 13 o 14, 15 personas, que se dedicaron a asaltar, a quemar las sedes electorales de varias ciudades de por ahí. Incluso en la ciudad de La Paz, rodearon el recinto electoral donde se estaba haciendo el recuento de los votos. Y ahí también quiero que hacer hincapié en esto. Han manejado, incluso aquí en México se ha manejado, de que las autoridades electorales habían suspendido misteriosamente, así que entre comillas, misteriosamente el conteo durante varias horas, según ellos para cocinar el fraude, porque al día siguiente salió que Evo Morales estaba arriba de los 10 puntos. No fue cierto. Suspendieron el conteo porque había gente que rodeó ahí el recinto electoral y amenazaba con asaltarlos. Tenían bombas Molotov. Entonces las autoridades dijeron, vamos a suspender hasta que se retiren estas personas. Esa fue la razón por la que suspendieron. Y eso lo publicó nada más un solo periódico que se llama La Razón, de allá de Bolivia. Nada más, los demás medios lo dieron porque se había cocinado ahí el fraude. Total que ya después se vinieron los problemas, como ustedes saben, ¿no? Dicen que, por ejemplo, dice C-Sharp, que el calentamiento de la calle debe ser algo, digamos, el paso más importante, cuando la gente sale de manifestaciones masivas a las calles. Pero en Bolivia no ocurrió eso, compañeros. En Bolivia, en La Paz, en Cochabamba y en Potosí, no pasaban de 200 personas la gente que salía a manifestarse. Y además salían por razones distintas. Habían manifestaciones esporádicas en La Paz durante el mes de septiembre-octubre, de los médicos, por ejemplo, que tenían problemas laborales, de los de Potosí que querían más regalías para la explotación del litio, pero nada que ver con esta situación del supuesto fraude. No existía pues esa efervescencia de la que se supondría que hubiera habido allá. Solamente en Santa Cruz sí. Santa Cruz es una región de la zona oriental que desde siempre se ha caracterizado por su violencia y su racismo. Acuérdense que en el 2008-2009 encabezó este movimiento secesionista que quería dividir a Bolivia, creando otra nueva república, junto con otros 3 departamentos de la zona, la media luna famosa aquella. Solamente ahí había la efervescencia. En las demás zonas no, habían manifestaciones muy esporádicas y muy reducidas de gente, con muy poca gente. Por eso es que este hombre, hay un personaje que emergió ahí en Santa Cruz que se llama Luis Fernando Camacho, y acuérdense, hoy en la mañana leí que se iba a lanzar a la presidencia, a candidatear a la presidencia junto con otro, un tal Pumari que es originario de Potosí. Este hombre, que jamás en su vida ocupó ningún cargo público, que además es acusado de que sus empresas, él mismo participar de los Panama Papers, esos paraísos donde se evaden impuestos. Un hombre ligado a las empresas de gas, que con la llegada de Morales se cortó. En fin, un hombre que, no obstante su desconocimiento o su invisibilidad hasta ese día, empezó a crecer y a llamar a rebelión y a convocar a gente en Santa Cruz. Y sí logró convocar, ahí sí hubieron las manifestaciones masivas, ahí sí se realizaron los paros generalizados. Más de 1 millón de personas incluso salían a sus mítines, y este hombre salía con la Biblia en la mano y con una estatuilla de una virgen local. Hacía que, en medio de su discurso, hacía que se arrodillaran todos y rezaran un Padre Nuestro y una Ave María, ¿no? Y decía que Dios iba a entrar al palacio y iban a sacar a los demonios que estaban gobernando. Empezó a crecer, empezó a ser, digamos, centro de los medios electrónicos.
como él vio que se estaba desinflando esta situación allá en La Paz, porque él vio que no había esa efervescencia, él mismo decidió ir a la ciudad de La Paz a calentar los ánimos personalmente, pero ni siquiera pudo salir del aeropuerto las 2 veces que fue, porque la gente que apoya a Morales no lo dejó salir del aeropuerto. Fue cuando dijo, ya desesperado, ya dijo que iba a llamar a la rebelión y dio 48 horas para que el presidente Morales renunciara. Y se le fue la lengua. Ahí fue cuando nos dimos cuenta, cuando dijo, mañana a las 6 de la tarde va a renunciar Morales, y se los puedo jurar, y se los juró en un mitin, lo juro por Dios que mañana a las 6 de la tarde renuncia Morales. Después supimos que algo había fallado en los planes, porque se supone que ese día iban a sumarse al golpe los comandantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, pero el militar esperaba que primero lo hiciera el de la policía, y el de la policía primero lo hiciera el militar. Esa fue la descoordinación. Por eso no hubo ese día la renuncia de Morales. Entonces, Camacho, públicamente, igual por televisión y por radio, dijo, nos están traicionando, y vamos a hacer lo que hizo Pablo Escobar. Vamos a sacar una lista, vamos a anotar los nombres de los traidores. Esa fue la advertencia que dijo públicamente. ¿Qué pasó? Carlos Mesa, que es el candidato, digamos, más fuerte de la oposición, escuchó la advertencia. Entonces llamó a sus partidarios a salir. Y él, yo quisiera que vean en la televisión cómo rogaba él. Decía, por favor, salgan a las calles ahora. Se los pido nada más una sola vez. Salgan, por favor, ahora a movilizarse otra vez. Hagámoslo nada más por esta última vez, porque él sabía también que se estaba desinflando el movimiento. Total, que salieron, ya ustedes ya sabrán después de lo que pasó. Otros incendios en varias zonas, la zona sur de la ciudad de La Paz, en donde vive la gente un poco más con dinero, empezó a sumarse a estas marchas. En fin, total que una noche de esas el comandante de la Policía Nacional decide amotinarse y ordena a sus policías no salir más de los cuarteles, dejando vía libre a las turbas golpistas. 2 horas después sale el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y por televisión le pide al presidente Morales renunciar. Así fueron las cosas. Así fue este golpe de Estado blando. Vuelvo a decirles, si alguien duda de este método de Sharp, si alguien duda de este golpe de Estado suave que sí se lleva a cabo, sí ocurre, pues esta es una muestra de lo que pasó. Muchas gracias. Wow, ¿dónde estoy? Acá estoy. Wow. O sea, digo, como luego dicen, no, para imbécil no se estudia, se nace. Digo, yo no sé, digo, y no estoy diciendo que nadie en particular sea imbécil, pero digo, eso se me hace increíble. Si no lo estuviera escuchando yo, o sea, directamente de él, o sea, de su boca, o sea, digo, que él estuvo ahí, estuvo más de 2 meses. Así es que te digo, ¿qué podamos decir? ¿Qué podamos decir? Él lo vio bien clarito y a eso iba, te digo. Pero, ¿cómo fue que, por ejemplo, el gobierno de México, verá, no mandó periodistas? Verá, ¿cómo fue que no le dijeron, ¿sabes qué? Mándanos tus videitos todas las noches, o en la mañana y en la noche, ¿cómo se dice? Nos vas a hacer un reporte, ¿verdad? De lo que está pasando en Bolivia. ¿Verdad? Toma esos videos, mándanos, ¿verdad? No sabíamos ni qué periódico confiar. Hasta ahorita él dijo que un tal periódico que se llama La Razón, allá en Bolivia, que fue el único que reportó, ¿verdad? La verdad.
O sea, digo, qué coraje, qué impotencia, ¿verdad? Digo, o sea, fueron que 40 años de lucha, ¿verdad? Para poner al presidente Evo Morales, ¿no? Y, y en cuestión casi de horas, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Digo, porque eso, bueno, según yo entendí, ¿verdad? Este señor Mesa, que no sé qué, que salía con la Virgen y eso, ¿verdad? Digo, eso, pues, a mí se me hace inconsecuente, ¿verdad? Fue realmente lo que pasó el día de las elecciones, ¿verdad? Como empezaron a escuchar ahí el día de las elecciones fue que yo ya no escuchaba nada de Bolivia. Yo ya no escuchaba nada de Bolivia y lo único que llegaban eran los videos de protestas, ¿verdad? Pues muy estratégicos, ¿no? Muy estratégicos. Yo por eso digo, les tengo mucha desconfianza a las protestas porque son muy fáciles ¿cómo se dice? Pues de robar, ¿no? O sea, digo, ¿cómo se dice? A ver si aquí se ve más luz. Yo no sé qué, esta chingadera ya. Es que como me deshice de Google, pues ya la cámara no se ve bien, ¿verdad? Pero no me quiero distraer. O sea, espero que comenten, espero que compartan este video, ¿verdad? Que lo bajen, ¿verdad? Porque se no lo... Niño, ¿qué estás haciendo? No estoy jugando contigo. Estoy con las patas acá colgando y él cree que estoy jugando y me agarra la pata. Este... Y se fijan, o sea, lo que más me llamó la atención, que no mencionó a un solo actor indígena de Bolivia. A ninguno. Y no sabemos el nombre de ningún solo actor indígena en Bolivia. 14 años estuvo el Evo ahí en Bolivia. Y jamás se le ocurrió, ¿verdad? Exaltar, jamás se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a dar becas de periodismo, ¿verdad? Aquí a todos nuestros hermanos, a sus hermanos de sangre inmediata, ¿verdad? Porque, o sea, digo, o sea, a ver, alguien dígame, ¿verdad? ¿De qué nación pertenece el Evo Morales? A ver, o sea, digo, o sea, nada, nada. O sea, pasó 14 años y en vez de revertir el racismo, ¿verdad? Y usarlo, ¿verdad? Como ahora sí, a la reversa, voltear la mesa y decir, ¿verdad? Ahora resulta, ¿verdad? ¿verdad? Ya llevamos, como resulta, como ya llevamos 500 años de un sistema racista que beneficia a las pieles claras, a los mestizos, a los criollos, a ciertos apellidos. Digo, por qué no deja ahí? ¿Por qué no hacemos un sistema racista, verdad? Que pues va a beneficiar a nuestra gente por primera vez en 500 años. Ah, no. No, 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 no. O sea, es lo mismo que está pasando en México. ¿Qué le han dicho a López Obrador? Que es racista, que está balcanizando. Y ese es el puto de ese de Rubén Luengas. Ese Rubén Luengas, o sea, yo por eso yo ya ni le paro bola. Él dice que estamos balcanizando, que no sé qué digo. El pueblo estuvo balcanizado desde siempre. ¿Verdad? Unos cuantos que lo tenían todo y los demás muriéndose de hambre, ¿no? ¿Qué tal el balcanizamiento de nuestros pueblos originarios, ¿no? Que los mandamos a la sierra, los mandamos allá durante siglos, ¿verdad? Y nos desentendimos completamente de ellos, ¿verdad? O sea, eso no es balcanización, según muchos, ¿no? Digo, la ofensiva siempre, y eso quiero que escuchen muy clarito. La ofensiva es la mejor defensa. Hijo, mira, ya me rompieron hasta el... Ya valió madre esta lámpara. Ay, Dios mío, no me voy a electrocutar. Ay, apaga esto. Cara la puta lámpara. Anyway, a ver si está.
No, pues no se ve. Bueno, pero bueno. Qué rabia, qué coraje, o sea, digo. Eso es lo que yo ya tengo ya más de un año gritando, diciendo, ¿verdad? Digo, el único que tenemos, o sea, ahorita no me viene ni a la cabeza nadie, más que Gibran, ¿no? Es el Gibran, que es, o sea, y pues, pero no, o sea, se debe inmediatamente de poner a, 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 a nuestras hermanas y hermanos indígenas, verán, o sea, bueno, tenemos a doña Irma Heréndira Sandoval, ¿verdad? Pero ella como que le da miedo también, o sea, hablar de su cultura, ¿verdad? Más bien te habla de que se graduó de la Sorbona de París, que habla de su gente, ¿no? O sea, no se le ve a nadie que... Y los pocos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Rutilio, y son muy pocos, o sea, digo, y no los tengo, o sea, no se les ha visto por ningún lado. No tenemos actores netamente indígenas que pues, o sea, que estén, ¿cómo se dice? De perdida comentando, ¿no? Pero que nos tienen que estar siguiendo informando, ¿no? Y ya no, ¿por qué? Porque ya antes nos informaba, las naciones indígenas nos informaban con las protestas, ¿verdad? Esa era la manera de informarnos, ¿no? Que salían y que decían, ¿sabes qué? Esta cama quedó tan alta que le puse una de esas de espuma y ahora quedó bien alta, no me hallo. Ah, y así nos decían, o sea, nos informaban, ¿verdad? Porque pues salían a la calle y pues no la refrescaban y demás, con justa razón y todo, ¿no? Y así es que pues, o sea, México llegó, ¿verdad? Llegamos ahorita ¿cómo se dice? A una posición que pues, o sea, que pues ya habíamos perdido hasta la esperanza, ¿no? De que esto fuera a pasar algún día. Y vean qué tan rápido pasó el primer año. Ya un año. Y todavía siguen con la estupidez de que encarcelen a los expresidentes, que encarcelen a esto. Yo no veo que digan, oiga, ¿cómo se dice? Yo quiero una televisión que me represente. Yo me quiero ver en la televisión. Yo quiero verme en la política mexicana. Ese fue el gran error de Evo Morales, que puso a puro puto mestizo en su gabinete. Te digo, no. Eso es lo que nos surge. Nos surge gente, ¿verdad? Hermanos y hermanas, ¿verdad? Indígenas que realmente se sientan orgullosos y que realmente aboguen por su gente, que no vayan, ¿verdad?, a los medios de comunicación a hablar, tú sabes, como blancos, que no vayan ahí también a vestirse también como blancos, ¿verdad? Al menos que lo quieran hacer, pero bueno, pero muchas veces, o sea, esos son los que se eligen, ¿no? Elegimos a nuestros hermanos, ¿verdad?, indígenas, que hablan bonito, como queremos, que hablan así, que escriben bonito y todo eso, y ¿cómo se dice? Y lo demás, o sea, nos la pasamos todo el día en las redes sociales criticando que mira las faltas de ortografía, que mira cómo habla. Eso es racismo. Eso es racismo. O sea, ¿se sienten tan orgullosos por hablar un puto lenguaje colonial? O sea, digo, ¿qué te pasa? O sea, digo, eso no es ningún orgullo. Eso no es ningún orgullo. O sea, digo, ser un pueblo conquistado, humillado, no es ningún orgullo. Al menos, pues para mí no. Yo sé que para ustedes, o sea, ay, que te digan, ay, pareces gringa. Y ustedes, ay, gracias, gracias. Ay, Dios mío, me está funcionando. Hija de la chingada, que te parta un rayo. O sea, ¿por qué te digo?
reniegas de, no nomás de ti, ¿verdad? Porque al renegar de ti, pues estás echando tierra para todos lados. Te digo, hoy en la mañana me levanto y veo en Twitter, no sé quién, un baboso ahí, ¿verdad? Otro mestizo que puso, Azucena Uresti es tan brillante, pero mira cómo se corrompió y se vendió. Y yo le dije, ¿brillante de dónde? ¿De dónde? O sea, digo, así, o sea, digo, ¿verdad? Estos mestizos criollos se echan, pero mira, crema, sus tacos, ¿verdad? Ellos son brillantes, son lo máximo, son, te digo, y cómo, si no hemos empezado siquiera a revertir esa máquina, esa maquinaria, ¿verdad? Que todos los días nos dice que somos feas, que nuestros hombres son vulgares, que nuestros hombres son machistas, que nuestros hombres son, te digo, lo peor. O sea, porque eso, pues no me van a negar que viene directamente de los europeos, de los españoles que estuvieron aquí. ¿Verdad? Y que no nos enseñaron nada bueno. ¿Verdad? Porque lo único que vimos con ellos fue violencia. Que nos decían, indio apestoso, vete por allá y pinches, hasta con la cuarta del caballo nos daban. O van a decir que la colonización, ¿verdad? Porque van a decir que, eso no es colonización, no seas bruta, porque así me lo han dicho. México no fue una colonia, fue un virreinato. Eres estúpida, aprende. Así me lo han dicho. Porque hay una gran diferencia de ser un virreinato a ser una colonia. Supuestamente nos han dicho que pues, nosotros estábamos en la gloria. ¿Qué te pasa? México jamás fue una colonia. Allá como las mismas pendejadas que le dijeron a Puerto Rico, por favor, que no eran una colonia, que eran parte de Estados Unidos. Y velos cómo están, esos arrastrados, vendepatrias. Y para allá vamos que volamos. No podemos cometer errores, no podemos seguir con esas timideces y con esas... Ay, esto ya me... que ni me miro. Vamos a ponerle el flash, se va a acabar la batería en un ratito, pero bueno. Ahora sí ya me miran, pues yo creo que se le tiene que poner flash ahora. Bueno, ahora sí ya te digo, bueno, eso es lo que quería decir, no quiero alargarme tanto, pero te digo, aprovechemos bueno, yo le llamo regalo, pero yo sé que no se puede llamar regalo una atrocidad, ¿verdad? Como el golpe de estado en Bolivia, pero oye, si no aprovechamos, o sea, estamos viendo ahí de lo que les acaba de pasar a nuestros hermanos en Bolivia después de 14 años. O sea, imagínate el primer año que llevamos, ¿verdad? O sea, todavía estamos en la luna de miel, ¿verdad? Estamos en la luna de miel y ya nos están amenazando, ¿no? Con aventar bombas y demás para acabar con el terrorismo en México, ¿no? Fíjense, ese es el primer año. Y eso que todavía, verá que las relaciones están excelentes ¿cómo se dice? Aquí con los gringos y eso te digo, vamos mal, pero bueno, yo mira, la verdad que yo no salgo hoy, yo no estoy celebrando. ¿Por qué? Porque no estoy viendo, ¿verdad? Que se le esté empoderando a nuestras naciones indígenas. Y si no se les empodera, o sea, digo, están empoderados, o sea, lo único que tenemos es que escucharlos, ponerles ahí, ¿verdad? Quitar esas azucenas urestis, quitar todas esas pinches güeras oxigenadas come mierda. Tenemos que quitar y tenemos que poner gente que nos represente, que nos miremos, como les dije, se los he dicho muchas veces, es vergonzoso. Es vergonzoso la gente que va a México y dice, oye, pero pues si yo veía las novelas y estoy aquí en el hotel, digo, veo las noticias, veo todo.
toda la gente rubia, oxigenada, pero rubia, y salgo a la calle y digo, pues, o sea, algo pasó de la televisión a la calle. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso, ¿por qué? Pues la gente sabe que nos avergonzamos. La gente sabe que vivimos con vergüenza. Y te digo, eso se tiene ya que acabar. Eso ya, por favor, ya. Si no hemos aprendido ya después de 500 años, digo, jamás vamos a aprender. A ratito seguir con la segunda parte, o de una vez se las muestro, de una vez para que no se haga. Vamos a ver, fueron 5 presentadores anoche. Bueno, escuchemos, si quieren, ahorita escuchemos hablar del representante que vino de Haití a contarnos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Las atrocidades que ha vivido, ¿verdad? La madre de la libertad. Te digo, porque, perdón, Yamir, no voy a poner a Colombia. Tú ya sabes cómo me siento con Colombia. Yo digo, Colombia está desahuciada, con 8 bases militares gringas. O sea, es más, si los analistas políticos ya desahuciaron a Bolivia. Estoy de luto. Yo no voy a festejar. O sea, digo, esas son chingaderas. Son chingaderas. Hay que llamar las cosas por su nombre. Digo, para empezar. Gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y hablar un poco de lo que está pasando hoy en Haití, hablar un poco de Haití. Yo antes me gustaría hacer una pequeña consideración. No sé si se acuerdan lo que pasaba en los años 70, a la época de las dictaduras, cuando llegaron aquí mucha gente de América Latina. Nació un sentimiento de solidaridad y había como un acercamiento bastante marcado. Pasando el tiempo, nos hemos ido alejando de nosotros, de los pueblos de América Latina. Tanto es así, podemos ver que dan un golpe de Estado a Dilma en Brasil, encarcelan a Lula por no hacer nada o por haber sido un buen presidente y impedir que fuera candidato, y no hubo reacciones. En México no hubo reacción a mayores países de América Latina. Algo está faltando. Hay una tendencia entre nosotros a ser solidarios en reuniones públicas, en momentos de grandes crisis o en oleadas como hoy. Necesitamos hoy tener una solidaridad práctica de todos los días, para que haya una continuidad, para que haya realmente una solidaridad entre los pueblos. Es bonito los eslóganes, pero ¿cómo se traduce en nuestra práctica de todos los días? Eso es importante, porque pasa mucha gente fraude, y luego ¿qué hago? Muchos no hacen porque no saben qué hacer. Pero sí es un punto fundamental para que nuestra solidaridad no sea solidaridad de momento de una manifestación, de una conferencia, sino algo práctico y permanente. Hoy en día tenemos una ventaja que son las redes sociales. El presidente López Obrador en algún momento habló de las benditas redes sociales. Tenemos solamente un ejemplo. En Facebook uno puede tener 5,000 contactos. ¿Sí? Entonces, con una presencia de muchos de nosotros, de todos nosotros, en las redes sociales, dando a conocer la idea de nuestros países, informando permanentemente, debatiendo con los adversarios de la derecha, que están en todos lados, podemos hacer florecer las luchas. Podemos tener una solidaridad más práctica y más continua. ¿Sí? Si podríamos hacer una encuesta, ¿cuánta gente de aquí está en WhatsApp, en Twitter y en Facebook al mismo tiempo? ¿Cuánta gente sabe cómo pasar de WhatsApp a Twitter o a Facebook? Pocas, le hace falta poquísimas.
Y es una manera que tenemos de mantener la información sobre nuestros países, que no sea nada más cuando hay un temblor en Haití o una oleada ahí, que da esa práctica cotidiana que hace falta y que permite que haya la solidaridad del momento oportuno. ¿Sí? Es inconcebible que no haya habido una gran demostración en México cuando el golpe a Lula, el arresto de Lula o el golpe a Dilma. 2 o 3 días en su casa, pues qué lástima, qué mala onda, qué cabrones. Y luego... Y tenemos la posibilidad, realmente... No, tenemos... No, quiero verlo, que va siguiendo. Tenemos la posibilidad de ser mucho más práctica en la ayuda, ¿no? Y creo que debemos tomar esa decisión para que las cosas avancen, ¿no? El caso de Haití, por ejemplo, Haití es un país poco conocido. Saben de Haití que hubo Duvalier, que hubo un temblor y ya, ¿no? En parte nosotros haitianos tenemos la responsabilidad de no haber hecho lo suficiente para difundir, pero es una obligación de todos nosotros de mantenerlos informados y de mantenerlos en la lucha cotidiana. Para darles unos ejemplos, tengo 5.000 contactos en Facebook y estoy en WhatsApp o en Twitter todos los días, sin excepción. Y es muy fácil, no quita tanto tiempo si uno sabe hacerlo. ¿Sí? O sea, con 20 minutos en Facebook puede uno publicar 10 cosas interesantes. 20. Con tal de que sepa, uno aprende a hacerlo. Entonces hay que tomar los cursos. Bueno, entonces, regresando a Haití, rápidamente veremos la historia de Haití en 3 minutos. Haití fue colonia francesa, ¿no? Haití comparte la isla con la República Dominicana. Ocupamos la tercera parte, la segunda parte la ocupan los dominicanos. Haití, la colonia francesa fue desastrosa, cruel, depredadora completamente, al punto que la Francia no dejó nada en el país, escuelas, nada. No, fue terrible. Y eso explica también la fuerza y la violencia que hubo en la revolución contra los colonos franceses. Entonces hubo rebeliones en el país y, total, en resumen, en 1804, después de la última batalla con las tropas de Napoleón, que mandó a Haití, Haití conquistó su independencia. 1804. El segundo país de América después de Estados Unidos y el primero después de América Latina. Los haitianos hablamos mucho de eso, la gran victoria, la bonita página de la historia de Haití, que desgraciadamente no se mantuvo como página bonita, en la medida que los gobiernos que siguieron no dieron el apoyo o no propiciaron la participación de los luchadores, que fueron los campesinos en el momento de la colonia. Y total que regresó el país a condiciones muy tristes, muy desagradables para las masas campesinas, después de la independencia. En 1804, la independencia de un país negro, hubo un aislamiento de Haití. Era un mal ejemplo en aquel momento, no para Europa, para Estados Unidos, que hubiera una república de negros. Y nadie reconoció a Haití durante los primeros años, y se puso la condición de que Francia reconociera primero al país para que otros países lo reconocieran, ¿no? Entonces, ese primer tiempo fue un poco difícil para el país por ese aislamiento, ¿no? Y el siglo XIX fue un siglo también de mala gobernanza, para decir de alguna manera, porque los que tomaron el poder, que suben el poder en el país, generalmente fueron militares con ninguna preparación política, ningún proyecto especial para el país, ¿no? Y hubo muchos periodos de turbulencias en el país, de tal manera que en Haití la mayoría de los gobiernos que tenemos nunca han terminado su mandato. En toda la historia del país, pocos han terminado el mandato. Bueno,
turbulencia en el siglo XIX y al principio del siglo XX sufrimos una ocupación de Estados Unidos de 1919 a 1934. 15 años donde se reprimió salvajemente a la rebelión del pueblo, a los movimientos campesinos. Y bueno, sí, también no todo estuvo mal, hubo cierta modernización porque se crearon las primeras universidades del país, pero la huella fundamental ha sido la dependencia total de Estados Unidos, de Haití hacia Estados Unidos. En el siglo XIX, Francia, Inglaterra, Alemania, Inglaterra también Alemania, fueron los que más tuvieron influencia en Haití, sobre todo por el lado de los comercios internacional, porque los grandes ricos haitianos eran terratenientes. Entonces, quienes se ocupaban del comercio exterior eran principalmente agentes de esos países. Y parte del problema que tuvo Haití muchas veces en el final del siglo XIX fue que cuando había los comerciantes de esos países, a veces quemaban su propio negocio para poder pedir indemnización al gobierno de Haití. Y no he dicho que Haití tuvo que pagar por el reconocimiento de su independencia por Francia. En 1826 Haití firmó un contrato con un acuerdo con Francia de una deuda de 150 millones de francos oro para que Francia reconociera la independencia de Haití. Eso pesó mucho, tuvo un peso enorme en el desarrollo del país y en su estado actual de pobreza. Bueno, entonces, la ocupación de 1915 a 34. Después de ese momento, todos los gobiernos que hubo en Haití estuvieron con la aceptación, ¿no?, el visto bueno de Estados Unidos. ¿Sí? Pasaba un gobierno si lo quería el gobierno norteamericano. O si en algún caso era más difícil o era más aparatoso impedir el acceso al advenimiento de ese gobierno, se le deja subir y después vienen los golpes. Bueno, en 1946 hubo un gran movimiento de los estudiantes en Haití que permitió cambiar un poco cierto panorama de Haití, porque después de la independencia, durante la época colonial, la sociedad estaba dividida en los llamados grandes blancos, que eran los funcionarios franceses, los terratenientes, los pequeños blancos, que eran los artesanos y demás del país, los negros libres y los mulatos, ¿no? Porque, ¿saben lo que pasa? Generalmente el colonizador viola a la mujer colonizada o esclava y nace el grupo de los mulatos, se llama en Haití. Total que ese grupo de negros libres y de mulatos tuvieron ciertos privilegios. De tal manera que al terminar la lucha de la independencia, el poder estuvo en mano, ¿no?, de los grandes militares terratenientes, y hubo durante todo el siglo un problema de color que a veces escondía la lucha de clase, pero que sí fue importante, ¿no? Entonces, eran muchas veces el tratado mulato contra los negros, a veces usando la población negra más, bueno, ¿qué es negro y mulato? El mulato es un negro más claro, ¿no? Y el negro más oscuro se llama negro en Haití. Hubo esas contradicciones todo el tiempo. No sería un blanco en Haití, ¿sí? Bueno, no era blanco, no, era blanco. No, pero sí, hasta el día de hoy, el tener la piel un poco más clara abre más puertas. No es tanto como estuvo antes, porque ha habido mucha lucha, muchas conquistas, pero sí cuenta todavía el tipo de cosas en Haití, porque es fundamental. Lo fundamental es la lucha de clase en el país. Entonces,
lo que más marcó a Haití, aparte de ese momento de 1946, ha sido la llegada al poder de François Duvalier, conocido como Papa Doc, que estuvo 29 años en el gobierno. Una dictadura súper represiva que mató mínimamente a 40.000 haitianos, a muchos jóvenes, que golpeó todo terriblemente los movimientos de izquierda y que obligó a tantos haitianos a dejar el país. ¿No? Hubo ¿cómo se dice? Un éxodo enorme, enorme. Y durante mucho tiempo, y hasta el día de hoy, hay más médicos haitianos en Canadá que en Haití. ¿Sí? Entonces, los mejores, muchos, no todos, muchos de los mejores cuadros del país se fueron, ¿no? Y, bueno, con el aspecto bueno que Haití vive mucho de las remesas. Si no fuera por las remesas que llegan los haitianos al extranjero, ¿quién sabe qué sería del país? Entonces, 29 años la dictadura de Duvalier, criminal, pero Duvalier muere en 71 y deja el poder a su hijo Jean-Claude, el baby doc que le llamaron, que tenía 19 años. Claro, fácilmente se cambió la constitución. Antes había que tener 43 años para ser presidente. Fácilmente se cambió la constitución para decir que cualquier mayor de edad puede ser candidato. Y Jean-Claude, que tenía 19, pues cayó bien. Se dice que al morir, contrariamente a lo que siempre pensamos, que Duvalier había escogido a su hijo para evitar una división entre los valieristas. Hay pruebas de que no fue así. Duvalier quería, su ministro de Finanzas lo quería dejar como su sucesor. Pero el embajador norteamericano en el país, Clinton Knox, dijo que el presidente debe ser un Duvalier. Y fue como quedó Jean-Claude Duvalier en el poder. De 71 a 86, una corrupción extraordinaria, jamás vista, ¿no?, en el país. Y bajó la represión que siguió existiendo, pero no tuvo toda la crueldad que había con Duvalier. Y además, Jean-Claude Duvalier tuvo la posibilidad, la oportunidad de recibir una ayuda internacional extraordinaria. Entonces, eso hace que al final de la dictadura, como hubo como cierta, ¿cómo llamarlo? No hubo como esa voluntad de pelear tanto, porque había bajado un poco la represión y la situación económica había mejorado. Entonces, de 86 a 90, tuvimos 5 presidentes provisionales. O sea, típicos de Haití, no cambian, pues no. Y en 90 hay elecciones con una gran participación popular. La única elección democrática completamente que había en Haití fue en 90, donde salió presidente Jean-Bertrand Aristide, el padre Aristide. El padre Aristide tuvo una fuerte presencia en el país contra Duvalier. Lo mandaron matar muchas veces, fue protegido por el pueblo que le escondió muchas veces. Y también hubo una presencia de los religiosos en la oposición, porque todos los demás espacios estaban cerrados. Las iglesias eran los espacios donde más podía la gente expresarse. Y con una buena presencia de la teología de la liberación en Haití, hubo la posibilidad de crear ciertas pequeñas organizaciones sociales y un discurso que circula en el país, porque desde el púlpito los sacerdotes de la teología de liberación despertaban, ¿no?, la voluntad del pueblo de luchar. Hasta el Papa, en aquel momento, ¿quién fue el Papa? No me acuerdo. Llegó a Haití y en su discurso dijo, algo tiene que cambiar aquí, ¿no? Y eso fue como un aliento para el movimiento progresista del lado religioso. 1990, Aristide gana las elecciones con 67.5 de votos. Enfrente había un candidato, Marc Bazin, que era el candidato de los Estados Unidos.
el discurso de Aristides era muy radical, pero hay que decirlo, hueco, contra el imperialismo, pero sin presentar realmente las reivindicaciones fundamentales del pueblo. Era muy popular, muy querido, hasta el día de hoy no igualmente está querido, pero no hubo ahí una falla fundamental, el no promover la organización de la sociedad, ¿sí? Pero para nada, hasta contribuyó a que disminuyera la organización de la sociedad. Había un egocentrismo del líder carismático extraordinario que impidió que siguiera también la presidencia. 90 antes de que asumiera el poder, se da un golpe de Estado, ¿no? El ex ministro del Interior de Duvalier, con apoyo de unos militares, da un golpe de Estado. El pueblo sale a la calle diciendo, va a morir. Y les obligaron a sacar a la foto que tuvieron que arrestar. Entonces, ahí sí llega con gran popularidad y un pueblo aguerrido. Pero el problema, ¿qué pasa con Aristide que llega? Aristide se posesiona del movimiento La Valace, que era la avalancha, porque era un movimiento enorme, en que cabían todos los sectores que tenían algo que reprochar a la dictadura. Ahí estaba toda la izquierda, la derecha republicana, la gente progresista en general, que estaba en ese movimiento. Y Aristide era el líder que más se presentaba, porque había otro candidato. Pero el que tenía más presencia fue Aristide, ¿no? El que más podía hacer frente al candidato de los gringos era Aristide. Pero Aristides tomó eso como a mí me apoyaron, ¿sí? Y para tener su registro, ¿cómo se llama? FNCD, Frente Nacional Ciudadano Democrático, algo así, que le dio el registro. Cuando llega Aristide, ese frente dijo que nosotros debemos tener una posición, un lugar en el gabinete. Aristide dijo que no, el pueblo votó por mí, no por ustedes. Y ya empezó un problema dentro del campo progresista. Y además, todo un sector de la izquierda fue apartado, ¿no? Ustedes conocen aquí, bueno, los que son de más a Gerard Piachal, que estaba en el aniversario, ¿no? Lo conocimos. Conocimos que fue de la gente que propuso la candidatura de Aristide. No pudo ver a Aristide ni una sola vez cuando llegó a la presidencia, porque decía que esa izquierda quería quitarle el poder. Total que llegó un golpe de Estado contra Aristide, ¿no? ¿En qué año? En 1991, a 7 meses de tomar el poder, un golpe de Estado. Y el pueblo no pudo reaccionar. Y ahí fue también errores considerables, ¿no? Había un pueblo que tanto amaba a Aristide, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Fue a la ONU Aristide y de regreso hizo un discurso completamente, no sé cómo llamarlo, vago, y diciendo con parábolas y demás, ¿no? Porque le habían dicho el golpe de Estado estaba listo, ¿no? Que es la segunda vez que pasa esto en el gobierno de Haití. En 57, ¿no? Hubo un presidente progresista, le dieron el poder para organizar las elecciones, le dijeron que iba a haber un golpe de Estado. Entonces tenía la base del ejército, los soldados con él. En vez de movilizar a esa gente, hizo un discurso en francés. Porque, ¿qué significa en francés? En Haití hay 2 idiomas. El creol, que todos hablamos, y el francés que habla una minoría. ¿Sí? Una minoría habla francés. Él hizo un discurso en francés. Terminan diciendo, el pueblo que me puso en el poder sabrá mantener su obra. En vez de decir, señores, hay un golpe de Estado, ¿no? Porque la gente le dijo, ¿no? Los militantes cerca, hay que decir a los soldados que no suelten las armas. ¿No? ¿No lo hizo? No lo hizo. Y estaba en reunión de ministros, pasaron y lo arrestaron. Llegaron los militares, machito, ya la regaste, vámonos. Y el pueblo salió a la calle, hubo un asesinato horrible, masacre, pero se fue. Entonces, a mí sí, cuando salió de la ONU le dijeron, el golpe de Estado está maduro, va a pasar.
hizo un discurso diciendo al pueblo, cuando cayó Duvalier Duvalier para mantenerse, una de las armas que usó fue una milicia llamado Totomacuto, ¿no? Muy conocido, ¿no? Entonces, cuando... ¡Wow! Bueno, yo he empezado por acá. Bueno, total, que bueno, ya... Sí, sí, pero es fundamental. Todo eso es importante para lo que está pasando hoy. Y cuál así, pues todo el mundo cree que lo de Haití es igual que los demás países de América Latina hoy. Es otra cosa. Sí, total, bueno. Entonces, golpe de Estado a Aristide, queda 3 años en Estados Unidos, y frente a la presión interna e internacional, los gringos regresaron con Aristide. ¿Qué significa eso? Era una manera de decir, aquí en Haití no va a pasar nada. Aquí quienes mandamos somos nosotros. Su presidente muy antiimperialista, lo traemos de regreso. Entonces, lo regresaron con la obligación de no tocar a los militares que llevan el golpe, porque esta CIA que dio el golpe, ¿no? Y así fue Aristide, regresó, los 3 años del poder los perdió, nada más estuvo para organizar las elecciones, ¿no? Después de él llega Preval, que fue su primer ministro. Problema, Aristide queriendo, en Haití no puede uno tener 2 mandatos seguidos. Entonces, llega Preval al poder, y Aristide fuera no permitió la autonomía de Preval. Hasta llegaron a conflictos, ¿sí? Que era del mismo equipo de la Balaz, ¿sí? Total, termina Preval un gobierno, de los pocos que terminaron sus mandatos, terminó en Preval porque había un gobierno bastante progresista, se respetaron las instituciones y demás, y regresa Aristide otra vez al poder. Hubo fraude en las elecciones, sí, eso es real, ¿no? Eso es real. Y hubo una protesta general contra Aristide de todos los sectores progresistas y demás. Total que no tuvo tiempo de hacer nada. Todos los 4 años que estuvo servía nada más para defenderse de la oposición, porque tuvo el mérito de poner a todo el mundo en contra, ¿sí? Y además los gringos llegaron con sus aviones y lo arrestaron y lo llevaron fuera, ¿sí? Bueno, entonces otra vez regresó Preval, un gobierno bastante aceptable, pero también mantenía un cierto nivel de corrupción. Y en 2010 hubo el temblor de Haití, enorme temblor que aumentó la pobreza, destruyó la capital con 300.000 muertos. Bueno, después de Preval, después del temblor, llega a la presidencia un cantante Martelly. ¿Por qué llegó el cantante? Para dar el resumen, había 2 candidatos, una mujer progresista, rectora de la universidad, pero era como francófono y francófilo, que no les gustaba a los gringos. Martelly llega al 3er lugar, y dicen los gringos que hubo fraude y que él debe estar en el 2.er lugar. Sin votos, sin número ni nada, ponen a Martelly en la 2ª vuelta. Entonces, bueno, Martelly estaba muy ligado a los Totomacuto, etc. Entonces, Martelly va a la 2ª vuelta y gana las elecciones. ¿Sabes? Sí las ganó. Hubo más votos. ¿Por qué? Porque hubo una tendencia de presión de violencia en el país. La mayoría de la gente no participó, ganó con 20% de los votos, ¿sí? Entonces, para llegar a hoy, se acumuló en el país tanta insatisfacción, tanta decepción, tanta frustración, porque cuando cayó Duvalier había como la idea que todo iba a haber como una revolución en el país. Eso se esperaba, ¿no? Aristide, 2 golpes de Estado y nada para realmente mantener la participación popular y organizar la sociedad, ¿sí? Entonces, poca votación. Bueno, entonces, terminando el mandato de Martelly, pone al presidente de hoy, bueno, es su candidato, Jovenel Moïse. Igual que tú. Sí, bueno, es su apellido, Jovenel Moïse, que
en febrero de hace 2 años, llega a febrero de 2020, tendría 3 años, mandato de 5 años. Pero de todas las broncas que había en el país, llegó la denuncia de que durante el gobierno de Martelly se robó mucho del dinero que hubo de Petrocaribe. Ustedes saben qué es Petrocaribe. Es un programa del gobierno revolucionario de Venezuela para ciertos países. Entonces, uno pagaba parte de su deuda en efectivo y el resto debía ser invertido para el desarrollo del país. Gran parte de ese dinero fue robado. Porque también ahí hay que decir, en ese tipo de ayuda, hay un error en los gobiernos que ayudan. Dicen, yo no me meto en su gobierno, ¿no? Yo no me meto. Lo ha hecho Cuba y Venezuela. Yo apoyo al país, no les digo qué tienen que hacer, yo les apoyo. Pero en ningún momento dicen, yo quiero saber qué se hizo con el dinero que doy. No por respetar la soberanía, pero ha sido un error. Pasó en la época soviética con muchos gobiernos de África que se decían socialistas, se les dio dinero y muchos líderes lo robaron. Entonces, así hay un error que no se debe cometer. Hay que saber el dinero que de mi pueblo que doy, debo saber cómo se usa. Entonces, en el gobierno del actual Jordel, no, ya terminar esa parte chiquita, más importante, ¿no? En este gobierno empezó el reclamo de qué se hizo con el dinero de Petrocaribe. Así empezó el movimiento y se aumentó cuando el gobierno el año pasado aumentó el precio de la gasolina. Eso aumentó la rebelión interna y el movimiento fue creciendo. En junio del año pasado, si no fuera por el gobierno norteamericano, Jovenel se hubiera ido, ¿no? Siguió el movimiento y hace 2 meses la gente está en la calle, el país está bloqueado. El presidente no dirige, no hace nada, va al palacio pero no puede, ¿no? Pero no cae el gobierno. ¿Cómo está la cosa en Haití? Las cosas no se hacen sin la voluntad de Estados Unidos. Estados Unidos dice que ese gobierno se va a quedar. Y es la bronca. O el país se desangra completamente, porque la rebelión dice que sí tiene que salir. Y los gringos dicen que no. El problema mayor que hay en este caso es la división que hay entre la oposición. No hay un frente unido. Claro, llegaron a un mínimo acuerdo para la transición, pero Jovenel en el poder juega con esa división interna. Total que pues el movimiento de Haití no sabemos cómo va a terminar, ¿sí? Porque no hay fuerza organizada suficiente, no hay proyecto, pero hay una voluntad del pueblo de seguir luchando, ¿sí? Entonces, veremos, no sé, pero si se mantiene el movimiento, tal vez los gringos van a hacerse obligados a dejar salir a Jovenel Moïse. Esa es la situación. Bueno, pues ¿cómo se dice? Yo pensé que iba a hablar más, ¿verdad? Pero obviamente, pues, o sea, la situación en Haití es muy precaria y pues no se pueden hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no habló de la República Dominicana y cómo, ¿verdad?, se ha confabulado con el imperio para ¿cómo se dice?, para mantener al pueblo de Haití totalmente sometido, ¿verdad? Y estoy hablando de un sometimiento económico, porque de otra manera no, ¿verdad? De hecho, tampoco mencionó la masacre que acaba de ocurrir hace apenas 6 meses, no sé cuándo. Soy muy mala para a veces un mes, un año, no tengo esa capacidad. Pero sí, la masacre de La Saline, pues se cuentan casi como 100 masacrados, pero
¿verdad? Esos fueron los que se contaron y otros que pues murieron por otras cosas. Es una cosa muy... Bueno, ya estos gatitos como que yo no sé qué voy a hacer. Bueno, anyway, perdón, me distraigo muy fácil. Verá, la República Dominicana ha sido asquerosamente puerca con sus hermanos haitianos. Como ya se lo sé, ya lo he comentado, no sé, en algunas otras ocasiones, yo tengo ya 26 años viviendo... Perdón, permítame un tantito. Aquí está el otro testimonio, pero ahorita tengo que regresar mejor para hablar de la segunda parte del Buzón Ciudadano. Como digo, se les recomiendo mucho ver ese programa, ¿verdad? Especialmente todos los sábados al mediodía, ¿verdad? Están transmitiendo en vivo, lo pueden diario ver, ¿verdad? En su canal, ¿no? Todos los programas atrasados, buenísimos, críticos, que de veras. Como les digo, yo he llegado a sospechar que al pueblo de Haití se le ha usado para aterrorizar a las Américas, ¿verdad? Como fue la primera nación en independizarse, ¿verdad? Ya lo escucharon, pagaron un precio, están pagando todavía reparaciones a Francia, que porque supuestamente Francia perdió, ¿verdad? Porque se independizaron y te digo, y el mundo callado. Como lo escucharon ahí al principio, dijeron, o sea, yo no sé por qué en México no hubo grandes protestas cuando defenestraron, bueno, ¿cómo se dice? Secuestraron a Dilma y a Lula. O sea, digo, pues, ¿cómo? Porque, pues, o sea, ni siquiera nos enteramos. O sea, en México no había nunca, ¿cómo se dice? Esa cultura sobre todo Brasil, ¿verdad? El problema de Brasil y de Haití es que hablan otro idioma. Y te digo, y ya con ese pretexto, ya los medios dijeron, de aquí no, ¿verdad? Que es el problema tan grande que tenemos acá en los Estados Unidos, acá, que pues, o sea, hay tanta literatura, ¿verdad? Que me gustaría compartir con ustedes, tantas cosas, digo, no está traducida. ¿Verdad? Como yo le dije a Noroña ayer, le dije, oigan, traduzca, porque están hablando, ¿verdad? De que van a dar libros gratis hoy ahí en el Zócalo y que no sé qué tanto, sí, pero pues, o sea, no, ¿por qué no traduzcan la autobiografía de Malcolm X, por ejemplo? Pues saben que eso es dinamita pura, ¿no? O sea, saben que eso, o sea, ahí se va a identificar todo el mundo que jura y perjura que no tiene nada en común, ¿verdad? Con los afro-latinoamericanos, ¿no? O sea, el señor empezó diciendo, el caso de Haití es totalmente diferente. Pues yo no le vi nada diferente, lo único diferente es que dije, pues, o sea, sí les han dado muchísimo más duro que en ningún otro país. ¿Por qué? Para aterrorizar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Esto aquí en Estados Unidos durante 100 años estuvieron usando tácticas similares, ¿verdad? De linchamientos, ¿verdad? Ibas tú caminando, ¿verdad? Y de repente pues veías ahí un cuerpo, ¿verdad? Descuartizado, colgando de un árbol y una cosa espantosa que trauma a las personas de por vida. Ese es uno de los tantos daños, por eso Estados Unidos está locos. ¿Por qué? Porque la gente jamás ha tenido un espacio para sanar sus heridas, para sanar esos traumas psicológicos. Simplemente se han transmitido de generación en generación, ¿verdad? Eso de que pues las madres, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Explotan ¿verdad? Cuando las criaturas empiezan a hacer un relajo y te digo, y les agarran un zapato y le dan, ¿no? O sea, digo, o sea, son cosas
que hemos aprendido desde hace muchos años y ahora pues existe, ¿verdad? La epigenética. No creo que estén hablando de ella todavía en Latinoamérica, porque diario Latinoamérica importa porquerías, ¿no? Importa lo que el imperio quiere, pero cuando ellos quieren también, ¿no? Nada más, o sea, el feminismo, toda esa porquería, digo, ha sido muy estratégica, ¿verdad? Y veamos, ¿verdad? Tenemos, lo vuelvo a repetir, ahí tenemos una Janine Áñez, ¿verdad? Presidenta de Bolivia, ¿verdad? Es el estandarte del feminismo en Latinoamérica y las feministas, no, no, cuando una que otra, no me representa. No te representas, tú no puedes crear estructuras, tú no puedes crear cosas así que, que, que sabes que se te infiltraron, que sabes que ya no la controlas, que sabes que ya se te fue de las manos, que está en manos de terroristas, que está en manos de fascistas, ¿verdad? Eso lo tienes que denunciar, lo tienes que hacer. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Con los homosexuales, ¿verdad? Está completamente controlado por neonazis, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con los homosexuales, sobre todo aquí en Estados Unidos, que pues es un modelo que tarde que temprano también se va a recrear en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues estos hombres, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? Lo que llaman aquí en Estados Unidos disposable income, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿verdad? No han tenido hijos, ¿verdad? Y los que tienen hijos tienen 2 o 3, o sea, y tienen, o sea, los tienen con lesbianas adineradas, ¿verdad? Que también, o sea, no hayan ni qué hacer con el dinero, o sea, yo he visto homosexuales que, pues, o sea, no saben ni en qué gastar el dinero. Yo, con mis ojos los vi. O sea, digo, no, ¿verdad? Hasta yo cuando estuve ahí metida con ellos, yo también botaba el dinero en CDs. Compraba CDs, o sea, pendejada y media. Eso es la cultura gay, ¿verdad? Y ese problema que yo le estoy diciendo es que no es ay, que no nos guste, que nos critiquen, que no nos gusta, ¿verdad? Que esto y que lo otro. No, lo que se trata lo que se trata es que, pues, o sea, el vecino de aquí del norte, ¿verdad? Es psicópata y se la pasa nada más, tiene inteligencia viendo a ver quién realmente está en serio. Tú no puedes abrir un capítulo de disidencia, ¿verdad? Así como, por ejemplo, vimos ahí en Bolivia, ¿verdad? Que pues, o sea, que aparentemente había una disidencia de unos doctores, una cosa así, que digo una cosa que pues no era algo normal, ¿verdad? Una democracia. Realmente, no me odio la palabra democracia, ¿verdad? Porque, bueno, es una gringada, ¿no? Pero eso es en un gobierno sano, siempre va a haber disidencia, ¿no? Si no, pues entonces ya tú dices, oye, ¿qué pasó, verdad? Pero también tienes que estar consciente, ¿verdad? Que lo que estás haciendo, ¿verdad? Puede llegar otro a aprovechar, digo, oh, aquí va a haber una protesta, pues bueno, pues ¿por qué no hacemos, ¿verdad? También a la nuestra y nos infiltramos, tomamos video, que ellos están con ellos y hacemos así, y estamos al otro lado de la protesta y tomando video y fotos y demás, transmitiendo en vivo, ¿verdad? Los que están protestando allá de aquel lado están protestando con lo opuesto y nosotros acá lo opuesto. Eso se ha dado. Eso se ha dado, ¿verdad? Sobre todo en Venezuela, digo que lo vimos con el Güey Dog, ese que te digo, usando las protestas, ¿verdad? Que no eran protestas, eran manifestaciones, pues sí era protestar el imperialismo, ¿verdad? Pero las usaron para maquillar y decir que, pues, o sea, la gente apoyaba al Güey Dog, ¿no? Y nada que ver, ¿verdad? Esos son los grandes peligros, pero no sé, o sea, vi como que ni siquiera, ¿verdad? No sé, me fijé como que... Ok, te voy a encerrar. Ven para acá. Vente para acá.
Eso se va a acabar ya, ¿ok? ¿Me estás escuchando? Ya sé que ya estás grandecito, ya estás fuerte, le puedes partir su madre, pero no se trata de eso, ¿ok? No vas a hacer bullying aquí a nadie, ¿ok? Vente para acá. Y si sigues así, te voy a poner en una jaulita, como animal. Como quieres ser animal, pues te vas a poner como animal. Ya, David, ya puedes salir. Pues bueno, cuando estaba chiquito, era David nunca lo acosó, pero sí, cuando no quería jugar, ¿verdad? Le daba sus manotazos para que ya lo dejara en paz, porque pues un bebé, ¿verdad? Llegó aquí de 4 semanas, ocelote, y por lo David ya puede salir. Pero pues, está re muy, le hace, pobre. Pues sí, ya se le volteó el chirrión por el palito. Es lo que pasa, ¿no? Con la vida, pero bueno. Anyway, ahorita regreso inmediatamente para seguir hablando de Pepe Mujica, el gran fraude del Pepe Mujica que lo están... Yo ese viejillo, bueno, ustedes adoran a sus blancos, pero yo a mí, como decía mi abuela, decía, no me lo den por bueno. Ok, entonces ahorita regreso. Chao. Esto no se acaba. Y esa nube, no sé por qué se ve esta nube, ya la limpié.